Bienvenidos, lovers del canal. Tenemos ya un vídeo grabado con Jorge Ferrer que ha sido alucinante, de los más intensos, bellos, profundos y yo diría que incluso divertidos que hemos grabado en el canal. Os animo a que lo busquéis, pero después de ver este, en el que vamos a tratar de su última obra, Novogamia, que es una obra muy diferente al resto del trabajo de Jorge Ferrer, porque es un autor muy académico, que es capaz de profundizar hasta el fondo en las fuentes. Sin embargo, este libro es un libro de divulgación para todo el mundo, incluso yo diría muy sencillo de leer, que como me decía el propio Jorge en un email, se lee en un par de sentadas. Vamos a empezar preguntándole, ¿no? Vale, vale. ¿Qué es la novogamia? Porque él inventa, hay un neologismo ya desde la portada, que es la novogamia. Así que venga, Jorge, ¿qué es la novogamia? Bueno, novo significa nuevo, gamia significa relación, relaciones. Entonces yo con esto intento como mapear una serie de formas de relacionarnos novedosas que trascienden la dicotomía monogamia-poliamor. Porque hoy en día o eres monógamo o eres poliamoroso, ¿no? Entonces esto también viene un poco de mi propia historia personal, en el que yo en un momento dado pues sentí que necesitaba vivir las relaciones abiertas, que era un impulso muy importante para mí. Y esto era al final de la década de los 80 en España, que no existía ni la palabra poliamor por aquel entonces. Me sentí muy solo, me sentí como la gente que no me entendía, ¿no? Entonces, bueno, tuve experiencias bonitas con una pareja de gente considero muy evolucionada. Y de ahí ya en California, ¿no? Pues me abrí unos 10 años a vivir relaciones abiertas. Pero después de esos 10 años, curiosamente, estuve 3 años en un celibato asexual aromántico y después estuve otros 10 años viviendo relaciones estrictamente monógamas, ¿sabes? Entonces, para mí, empecé a darme cuenta, ¿yo soy monógamo o poliamoroso? Esta pregunta no tiene sentido ya para mí. Depende mucho de las circunstancias vitales, de mis impulsos del desarrollo, de las personas con que me encuentro, ¿no? Entonces es una manera de trascender un poco esta dicotomía, ¿no? Por ejemplo, también hay muchas personas que es algo geográfico, ¿no? Por ejemplo, personas que son monógamas en casa, ¿no? Pero se van al festival Boom o al festival Burning Man y allí son poliamorosas, ¿no? Por ejemplo, entonces eres monopoli, depende de dónde estés, ¿no? Y después hay otras maneras de entenderlo también, ¿no? Como por ejemplo, todos tenemos una diversidad interna, ¿no? Yo cuando hablo de este tema con la mayoría de personas, muchísimas me dicen, no, no, sí, yo intelectualmente la monogamia sí, y emocionalmente quiero monogamia, pero sexualmente la verdad es que sí me gustaría tener diversidad sexual, ¿no? U otras me dicen otra cosa, me dicen, no, yo creo en el poliamor, pero si cuando me conecto sexualmente con una persona, solo puedo estar con una persona, ¿no? Y después también está el tema de la tecnología, el impacto de la tecnología de hoy en día, ¿no? Por ejemplo, mi amigo Juan, pues a través de su avatar, está teniendo contactos románticos, conversaciones eróticas en el ciberespacio con distintas mujeres. Es súper poliamoroso ahí, pero aquí está casado monógamente, ¿no? Y una anécdota que yo cuento que es real, cuando trabajaba en la Universidad en San Francisco, un colega que era especialista en sueños lúcidos tuvo que ir a la consulta de terapia de parejas porque ella cuando se casó, su pareja también era soñadora lúcida. Soñar lúcido es poder estar despierto en el mundo onírico y ambos habían tenido encuentros sexuales con figuras oníricas, y entonces tuvieron que decir si el voto monógamo se extendía al mundo onírico. Él dijo que no, porque eso no era real, porque quería tener siguiendo estos encuentros. Ella dijo que sí, que quería que se extendiera y tuvieron que ir a terapia de pareja, ¿no? Y finalmente hay muchos más ejemplos en el libro, pero por hablar de la tercera forma, no he hablado de la forma más fluida, ¿no? De ir de lo monógamo a lo poliamoroso, depende del contexto, depende del momento del desarrollo, de formas en que pueden coexistir, ¿no? Y también la forma de la trascendencia, ¿no? De una identidad, como por ejemplo el movimiento transgénero, hasta no hace muchos años, o eras hombre o eres mujer, y en muchos contextos sociales sigue siendo así. Pero hoy en día la comunidad transgénero nos ha enseñado con sus testimonios valientes de que hay muchas maneras de vivir el género entre medio, y más allá. Entonces sería un poquito esto. Cuando yo hablo de novogamia, también hablo como una posible nombre para las personas que existencialmente dicen yo no me considero ni monógamo ni poliamoroso, sino una tercera realidad existencial, ¿no? Y habrán personas que no les gusten las etiquetas y que digan paso de la novogamia
no me gusta ese nombre o paso a cualquier otro nombre, pero me considero que he trascendido esto, ¿no? En mi vida cotidiana, ¿no? Un poquito esto es un resumen muy resumido de la novogamia. Es muy interesante el término que sacas en el libro de las guerras monopoli, ¿no? Como los poliamorosos están en guerra con los monogamistas, por decirlo así, porque les consideran como poco evolucionados o algo parecido, mientras que los monogamistas consideran que en el poliamor hay algo como de narcisismo o de falta de compromiso o de responsabilidad. Entonces se genera así una guerra interesante, ¿no? Y tal vez aquí un punto equilibrado sería el que propones, que uno puede ser monógamo o poliamoroso sin ser monogamista o poliamoriosista o algo así. Es decir, sin embargo, que hay una única manera universal de entender las relaciones que hay que aplicar a todos con calzador, ¿no? Correcto. Y hay que entender que como las tradiciones, ¿no? Cada camino tiene su luz y su sombra, ¿no? Ningún camino es mejor o peor que el otro, es cómo lo vivimos, con qué integridad, con qué honestidad, con qué intenciones, ¿no? Eso es lo que puede hacer que una monogamia o un poliamoroso sea mejor o peor que otro, pero no la monogamia o el poliamor per se. Y también el contexto, ¿no? Por ejemplo, el poliamor puede ser retraumatizante para una persona que ha sido abusada sexualmente, porque necesita un contenedor seguro para sanar emocional y sexualmente. Pero para una persona, para una mujer que ha sido controlada por un madero patriarcal y celópata durante toda su vida, el poliamor puede ser tremendamente emancipador y liberador, ¿no? Entonces hay que entender las cosas en esos contextos, ¿no? Pero bueno, las guerras Monopoly son divertidas porque se acusan de las mismas cosas, ¿no? Y es como, wow, ¿no? No entiendes lo que es el amor, estás obsesionado con el sexo, es patriarcal. Y con argumentos distintos, pero se acusan de las mismas cosas. Otra pregunta también, porque dices, claro, es que para algunas personas puede ser bueno un modelo y para otros otro, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se hace un discernimiento de que el modo en que estás viviendo el amor, la sexualidad es o sea, te hace integrarte más, no sé cómo explicarlo. Sí, es sano para ti, es como, y no estás cayendo no estás tomando decisiones por juegos de poder, sí, o por inmadurez. O búsqueda de seguridad, sí, porque hay quien quiere buscar una relación poliamorosa, digamos, precisamente por el miedo al compromiso, esa sería como la enfermedad del poliamor, pero también habría una enfermedad en la monogamia, que sería la de buscar la monogamia por miedo e inseguridad, por ejemplo, aunque en el fondo me gustaría tener una relación abierta. Correcto, totalmente correcto, ¿no? Claro, este es un temazo, ¿no? Yo lo que siento, claro, yo veo tengo también una consultoría, ¿no? Que también es especializada en estos temas y veo clientes y muchas parejas, ¿no? Yo lo que observo, ¿no? Así en el día a día, ¿no? Es que siempre hay una o de las dos personas que emergen inquietudes muy importantes, ¿no? Por ejemplo, de autonomía en muchas mujeres, de su cuerpo, del por qué he tenido este compromiso, pero no tengo autonomía de mi cuerpo de poder pues, ofrecerme sexualmente a otra persona si me gusta. Esto puse en un camino. Pero en el fondo, básicamente, hay varios niveles, porque claro, todo esto está ocurriendo en un contexto monocéntrico, ¿no? De miles de años de monocentrismo, que es un poquito la presuposición cultural de que la monogamia es lo natural, es lo moralmente correcto, es lo psicológicamente óptimo y lo espiritualmente también más correcto, más evolucionado, ¿no? Y de hecho la gran mayoría de personajes religiosos abogan por la monogamia, etc. Hay distintos textos en distintas tradiciones, ¿no? Entonces yo creo que también aquí hace falta también un proceso de autoexamen, ¿no? Que quizás es más duro para las personas monógamas porque es el agua en el que vivimos, ¿no? El pan nuestro de cada día, ¿no? Y estamos bombardeados literalmente por las músicas las líricas de las canciones de pop, las películas románticas, es el modelo romántico de la media naranja, del soulmate, ¿no? De la compañero del alma, ¿no? Hay algo muy bonito en todo eso que yo no quiero tirarlo como se diría, no quiero tirar el bebé con el agua sucia por el desagüe de la bañera, ¿sabes? Yo soy un romántico, me encanta el romanticismo y esa conexión con una persona especial la considero maravillosa, ¿no? Y la he vivido, varias veces, ¿no? Entonces, yo creo que también un poco, a ver, si me vienen dos personas a la consulta y me dicen, estamos fenomenal y nos da curiosidad esto, tal, le digo, mira, primero les digo, a ver, si no está estropeado, no intentéis arreglarlo. Claro, si estáis bien, ¿para qué? Estáis bien. Pero si hay insatisfacción en alguno de los dos, y eso a veces toma que haga entrevistas individuales, porque ahí es donde sale todo, entonces si hay insatisfacción,
pues bueno, aquí podemos haber un diálogo. ¿Qué ocurre? Que sexualmente ya no te complace el sexo con tu compañero. Bueno, pues entonces vamos a buscar si hay maneras de que podáis seguir juntos y al mismo tiempo esas necesidades tan vitales para la persona pueden ser satisfechas, porque si no, eso es una bomba de relojería en vuestra relación y va a petar en algún sitio como agresión pasiva o como un engaño o una separación, que es lo que ocurre cada día. Te voy a hacer una pregunta así muy personal, ¿vale? Bueno, un comentario de cómo he recibido yo, Me asusta esto. de cómo he recibido yo la lectura de Novogamia, ¿vale? Porque nosotros llevamos 15 años, hemos estado 15 años formando parte de una tárika sufí, donde además como el matrimonio es casi se dice que es la mitad del camino, es decir, es que es como como la unidad primigenia desde lo que se genera todo lo demás, por así decirlo. Y entonces te voy a contar cómo he recibido yo, y nosotros, digamos, pues tenemos una relación monógama desde hace, cuando nos casamos, 12 años, 13 años, 14, ¿no? 13. Entonces yo cuando cuando leía Novogamia, pensaba como en el poliamor, y entonces la sensación que me daba era, a ver cómo te lo explico, No, pero era eres como... un poco como tu abuela, como dice siempre, ¿eh? Vamos a ver cómo... Bueno, yo soy como mi abuela, pero era como... tengo la sensación de que a mí me ha enfocado mucho estar casado con una persona, tener un hogar concreto y tener unos hijos concretos, ¿no? Y entonces yo lo veía como un gasto de energía tremendo, porque desde ahí, esto es como lo del Camino de Santiago que te hemos preguntado en el otro vídeo de la flecha amarilla, ¿no? Tenía la sensación de que desde ahí había muchos impulsos míos que estaban canalizados, ¿no? Porque, claro, cuando yo tenía 20 años estaba siempre pendiente de cuándo encontraría a mi pareja, de qué tenía que sanar internamente para encontrar una pareja, de me gusta esta persona, me gusta este otro. Estaba siempre como con eso se ocupaba mucha energía vital mía, ¿no? Y entonces toda esa energía vital, al estar canalizada en el encuentro con Rafa, pues de alguna manera me ha permitido una creatividad en otras esferas. Es así, sí, más o menos. Es que has tenido también mucha suerte en tu matrimonio. Entonces es fácil hablar. Y entonces lo leía y la sensación era como, madre mía, es que es como, qué gasto, ¿sabes? Me daba como pereza. Total. Vamos a ver, primero una aclaración, la novogamia no es poliamor. La novogamia No, hablo del poliamor, no de la novogamia. Sí, vale, perfecto. Porque yo lo que yo no estoy en un modelo sobre el otro, sino yo estoy en busca de la libertad relacional, ¿no? De que las personas elijan de una manera libre, etcétera, ¿no? Pero entonces, vale, contemplando el poliamor, ¿no? Claro, vamos a ver. Obviamente, una pareja que acaba de tener un bebé, se puede pensar que tiene sentido, ¿no? De que se centren, ¿no? Y en la mayoría de los casos eso es así, pero eso es así porque estamos viviendo en una sociedad en que la familia nuclear, separada de la comunidad, es el canon. Y eso es algo que, bueno, viene desde la Revolución Industrial, un invento capitalista, básicamente, según los análisis sociológicos, para que cada familia tenga un televisor, una nevera, etcétera, etcétera. Pero hemos internalizado esos valores y ahora los valoramos mucho, esa privacidad. Pero yo creo que aquí cambiaría bastante la película si estáis conviviendo en una comunidad, quizás ya lo habéis hecho, lo habéis hecho en el pasado, ¿no? Convivís en una comunidad con otros padres y otros niños y a lo mejor ahí, en ese contexto, incluso el poliamor podría apoyar a esa mujer. Por ejemplo, hay muchas mujeres que después de ser madres, después de un tiempo, entran en el poliamor a veces para reconocerse más como mujeres, porque se han perdido esa identidad con la maternidad y van ahí también un poco y se reconocen más como mujer sexual de nuevo, porque además a veces con el embarazo y los lactancias con el marido, pues la sexualidad suele ir para menos, normalmente en la mayoría de los casos, ¿no? Pero claro, cuando esas comunidades, ¿no? Hay varios estudios de una Elizabeth Shedd, que es una investigadora del poliamor, que tiene varios estudios que ha seguido familias poliamorosas y polifidélicas longitudinalmente por ya como 20 años o así, ¿no? Y habla, ¿no? Por ejemplo, como de muchos padres, ¿no? En esos contextos como que al contrario, que lo reciben como un apoyo, ¿no?
porque no están ellos dos solos con la criatura, sino que hay otros adultos y hay más gente que en un momento dado, yo creo que uno de los grandes desafíos de los padres de hoy en día es estar solos con una o más criaturas, ¿no? Cuando hay más gentes, que es lo que hicimos por cientos de miles de años, todos los antepasados, ¿cuál es el dicho este indígena, ¿no? It takes a village, ¿no? Y toma un pueblo criar a un niño, ¿no? Toma un pueblo criar a un niño, ¿no? No son una pareja, ¿no? Yo creo que ahí también se puede relajar mucho esto. Yo esto lo viví en mis carnes, en Berkeley. Yo cofundé una comunidad, éramos unos 8 o 9 personas adultas, y una pareja de la comunidad tuvo ahí una niña, la tuvo ahí en la casa, y la verdad es que, bueno, la apoyamos todos muchísimo. Ellos estaban casi cada semana que nos reuníamos dando gracias de poder estar allí con todo ese apoyo que recibían, emocional, logístico, etcétera, ¿no? Y en contraste de otras muchas parejas que lo estaban haciendo solos y el sexo se les había ido a la mierda, el amor casi, se estaba ahogando, ¿no? El estrés, sobre todo esos primeros años con los pañales sin dormir y todo el río. Esta pareja florecía y seguía floreciendo y siguen juntos con esta niña. Y bueno, y la otra anécdota muy divertida, que tiene que ver también, creo, con esa otra inquietud que tenía, es sobre los niños, ¿no? Sobre los niños, ¿no? Es como cuando a los 5 o 6 años de que la niña nació, tuvimos que mudarnos porque el dueño tuvo que vender la casa para pagar las facturas médicas, ¿no? Entonces los papás se lo explicaron a esta niña de 5 o 6 años, Ishel Marie, y lo primero que les dice, vale, nos mudamos, pero nos mudamos todos juntos, ¿no? Porque yo con vosotras sola no quiero vivir. Para un niño o una niña que ha crecido en este ambiente más dinámico, con más personas, es un no-brainer, es como mucho más divertido, y además todos los estudios cognitivos y evolutivos apuntan en que son niños que se hacen mucho más inteligentes emocionalmente y con capacidades intersubjetivas mucho más habilidosas. ¿Por qué? Porque tienen que adivinar los estados mentales de muchos más adultos, no solo de papá y mamá. Entonces, yo creo que también aquí una psicóloga evolutiva feminista, Sandra Heydrich, que criticó una de las críticas más efectivas, ¿no? De lo patriarcal de la psicología evolutiva, ¿no? Que decía ¿no? Decía estas cosas, ¿no? Cómo se hacía anteriormente, criar niños en comunidad es muy bueno para los niños y además se evita el abuso y el acoso sexual de los niños. De una manera que la familia nuclear disociada, aislada, es mucho más difícil de evitar. Y voy a preguntarte por las realidades arquetípicas. A mí me interesa mucho el análisis de lo simbólico. ya estoy viendo por dónde voy. es que es listo. No. Va a llegar lejos en lo suyo. Por eso me río porque no tengo ni idea de por dónde vas a ir. Vale. En el análisis onírico, por ejemplo, que yo utilizo mucho en consulta, tal vez un poco influido por una visión junguiana, sí que es cierto que en los sueños aparecen mucho personajes femeninos y personajes masculinos en posiciones, digamos, semánticas concretas como de ánima y de animus o algo parecido. Y en todos los mitos, cuentos y leyendas casi siempre es lo mismo, ¿no? Hay como un héroe y una heroína que ocupan como unos lugares muy determinados, ¿no? El héroe que mata al dragón para estar con la princesa, por ejemplo, y esto se ve hasta en las películas de Disney, por ejemplo, bueno, por lo menos en las clásicas películas de Disney. ¿Cómo entiendes esto? ¿Crees que el principio masculino y femenino son como dos realidades arquetípicas que habitan en nosotros, en cada individuo? ¿O piensas que la propia idea de lo femenino y lo masculino es ya una forma de imposición tal vez patriarcal? ¿Cómo entiendes esto, no? Porque a mí sí que me da la sensación de que hay como un principio, yo qué sé cómo llamarlo, porque ya es que me cuesta un poco activo o un principio receptivo que tienen que ver más bien con esa masculinidad y esa feminidad y tienen que estar como en danza y en baile en el interior de cada uno de nosotros, como un ánima y como un animus. ¿Cómo entiendes tú esto y cómo se entiende desde la novogamia? Vale, bueno, esto es muy interesante, sobre todo cuando lo miras desde una perspectiva transcultural, ¿no? Claro, a mí siempre me ha interesado mucho todo este estudio antropológico de las culturas, ¿no? El departamento donde estudiaba, bueno, donde daba clases se llamaba Departamento de Psicología Oriental Occidental, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tema lo tuvimos de tema en un panel, en una conferencia hace muchos años, ¿no? Y yo parte de lo que dije es que, por ejemplo, es muy delicado, ¿no? Asociar ciertas cualidades con lo masculino y lo femenino, ¿no? Por ejemplo, tú hablaste ahora de lo masculino, lo activo, lo femenino, lo más receptivo o pasivo, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo tenemos, por ejemplo, pues por ejemplo, el yin y el yang es así. Pero si te vas a la polaridad Shakti-Shiva,
es al contrario. Shiva es el estático y Shakti es la activa, ¿no? Y Shakti es la femenina, ¿no? Entonces, los mismos mitos transculturales te tergiversan cualquier asociación de lo pasivo y lo receptivo. Y si volvemos al momento presente, también hay todo tipo de análisis de feministas bastante potentes, ¿no? Que se han cargado esa idea de la receptividad, la pasividad en la mujer y dice, a ver, chicos, el parto, eso es lo más activo del mundo. Ves a mujer parir, ¿dónde? ¿Qué pasividad receptividad? Eso es súper... no. Entonces, yo masculino y femenino siempre le pongo comillas, siempre. Yo lo que sí que siento que hay dos fuerzas, que yo les llamaría una fuerza centrífuga de manifestación, ¿no? Y una fuerza centrípeta de interiorización. Siento que esas fuerzas las tenemos todos, los hombres y las mujeres, y las tenemos a todos los niveles, a un nivel corporal, a un nivel sexual, a un nivel emocional, mental y espiritual. Por poner solo un ejemplo, la espiritualidad, la fuerza centrífuga sería una fuerza de oración, ¿no? De oración. Una fuerza más centrípeta, una fuerza más de meditación, de interiorización, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces yo creo que yo prefiero hablar de esas fuerzas más que de lo masculino y lo femenino. Hago talleres también de sexualidad, espiritualidad, y cuando son estos temas hablamos de estas energías que todos las tenemos, ¿no? Entonces, que biológicamente, evolutivamente, los mujeres y los hombres han habido ciertas cualidades que los hombres y las mujeres por nuestro pasado histórico evolutivo han desarrollado más o menos que otros, por ejemplo, la mujer mayor inteligencia emocional que los hombres. Es obvio para mí, pues ¿por qué? Pues que se han dedicado más a la crianza, han tenido que adivinar más los estados de los bebés. ¿Qué le pasa? Llora. ¿Por qué? Mientras el hombre estaba cazando. Entonces sí que hay cosas pero yo creo que son cosas históricas con cierto componente biológico. Yo creo que aquí, claro, la discusión siempre ha sido entre lo contextual, lo cultural y lo biológico. Yo creo que hoy en día las perspectivas son más integradoras, pero hay que matizar mucho, ¿no? En cada contexto, en cada cultura, ¿no? Es un tema muy delicado. Desde la nubogamia, ¿cómo se ve? Pues ni flores. Claro, a mí también me interesaba preguntarte por el amor, ¿no? Que si tienes algún tipo de definición, ¿qué sería amarse, ¿no? ¿Qué es amarse? Bueno, a ver, a mí la definición que siempre me ha gustado mucho, porque además la he vivido en mis carnes y me abrió el corazón de una manera muy, muy especial, es una definición de Bucay, este psicólogo argentino, Jorge Bucay, si lo conocéis, ¿no? Y él decía algo así, dice, amar realmente a una persona es querer lo mejor para ella, incluso si ese deseo la aleja de ti. Y eso a mí me llegó al fondo porque lo he vivido, ¿no? Como amar realmente a una persona no es poseerla, no es querer que esté contigo, que por supuesto que es natural que queramos, ¿no? Cerca a las personas que queremos, pero amarla realmente, si yo estoy con alguien y realmente siento que esta persona sería más feliz con otra persona, apoyarla en esto, ¿no? Eso es el amor, ¿no? Lo demás son... Mira, el amor con posesión, no sé lo que es, pero sé que no es amor. Aunque la posesión yo creo que tiene un sentido a nivel instintivo, en los códigos sexuales instintivo. El ser poseído sexualmente, tanto en el hombre como en la mujer, son códigos heredados de nuestro pasado animal que tienen mucha vigencia y validez y son importantes. Pero el problema yo creo es que a veces esos códigos no se pueden vivir realmente bien a ese nivel y se empiezan a cristalizar a nivel emocional y social, a poseer a otras personas emocionalmente. Tú no puedes hacer esto, no puedes salir de casa sin decirme dónde tienes que ir, bueno, todo tipo de locuras, ¿no? Y eso se vive mucho hoy en día, ¿no? Incluso en la sociedad como la española, ¿no? Muchos maridos que el control de la mujer, ¿no? Es realmente trágico, ¿no? O sea, que tiene que ver con la generosidad, ¿no? Que el amor tiene que ver con la generosidad para con los demás. A mí me gusta una definición que escuché a Cencilla, aunque él se basa en otro autor que ahora no recuerdo, que sería paralela, ¿no?, a la que dices que el amor es captar la concreción del tú concreto del otro, quitándome yo de en medio, ¿no? Es decir, en vez de verlo integrado a través de mí, ser capaz, que tal vez nunca se pueda del todo, pero al menos intentar estar como en esa vía de ser capaz de ver al otro como realmente es sin estar yo de por medio, ¿no? El yo te veo. Eso. Sí, total. Y también añadiría también como un poco esta dimensión transpersonal, ¿no? Que sé que en este programa habláis de psicología transpersonal, ¿no? De expansión de la identidad, ¿no? Como habréis experimentado vosotros, la identidad individual a un nosotros, a un nosotros. Eso es una expansión de la identidad personal, ¿no? Las necesidades de
mardía sus deseos, se convierten también en tus deseos y deseos. Hay una empatía, hay todo ahí. Y eso yo creo que es bastante sano si no se convierte en algo codependiente, obviamente, que eso es una distorsión de lo que estamos hablando aquí. Sí. Dices en el libro De hecho, una... yo siento tus libros como míos también. Así de eso, así es como lo he aprendido. Entonces tengo el doble de libros de los que tenía desde que me casé contigo. Brillante. Iba a decir una cosa en cámara, pero me callo. Dila. Vaya, Ryan, no te dejas así. Anímate. Atrévete. Anímate. Bueno, es que realmente él me dice cosas a veces alucinantes que no me las voy a callar. Sí, me dice unas cosas a veces de una generosidad y de una belleza que... Oh. Y mira, hay una frase que dices en el libro Novogamia que me ha gustado mucho y además es muy chocante, que me gustaría que la explicaras un poco. Dices en el libro que tienes nostalgia del futuro. Sí. Sí, es algo que siempre tuve desde bastante joven, cuando en el contexto de las relaciones vinculares, sobre todo, pero también en otros contextos, ¿no? Como sentía como un sentimiento de nostalgia, ¿no? Como que atenazaba mi vida, pero no era una nostalgia por un pasado, porque cuanto más he estudiado el pasado dije, no, ahí no quiero volver, sino por un futuro que aún no ha llegado, ¿no? Como yo siento que todos tenemos ciertas capacidades visionarias, ¿no? Como no proféticas a un nivel súper concreto, pero visionarias, ¿no? Y bueno, con mi gorra visionaria puesta, ¿no? Pues siempre he sentido de que muchas de las cosas vinculares que yo estaba viviendo o que estaba como deseando para sentirme menos solo y sentirme más en casa, ¿no? Porque uno se puede sentir muy solo cuando te sales ¿cómo decirlo? Del mainstream, ¿no? ¿Cómo se dice mainstream en castellano? Como De el lo estado del establecido, status ¿no? quo. Sí, de lo El mayoritario. status quo y el establecido, ¿no? Te puedes sentir como un desgastado, ¿no? Como muchas maneras, ¿no? Entonces, ese desgaste también es también a ver, te puedes hundir en la miseria o te puede dar como en mi caso, un catalizador para crear cultura, ¿no? O sea, todos somos creadores culturales, ¿no? Pero en ese caso fue así, ¿no? Un poco como esa nostalgia de ese futuro que aún no había llegado y que siento que ahora está llegando, ¿no? Fíjate, ¿quién me hubiera dicho a mí cuando o sea, me tachaban por loco mis familiares, mis amigos, cuando hablaba de estas cosas, de que hoy en día pues tendríamos películas del poliamor, asociaciones en España, ¿no? Y muchas de estas cosas y estas conversaciones que estamos teniendo como lo más normal del mundo y vamos, y en pocas décadas, ¿no? Entonces yo siento que ya está ocurriendo. Yo creo que ese movimiento hacia al menos un examen crítico, ¿no? De la monogamia, ¿no? La monogamia socialmente impuesta, que eso es importante. Yo no soy crítico de la monogamia, de elegir libremente, sino de la monogamia socialmente impuesta, ¿no? Sería igualmente crítico del poliamor socialmente impuesto. Claro, ¿no? Entonces, yo creo que ese análisis de cómo, ¿no? Toda la cultura nos está condicionando todo el tiempo y desde ahí, ¿no? Pues, ¿cuáles son mis disposiciones? Yo siento que hay gente que es muy monógama, gente que es muy poli, con un amplio espectro entre medio, ¿no? Como gente que es muy heterosexual, gente que es muy homosexual, y mucha gente que es muy entre medio, ¿no? Entonces yo cuando hablo de este tema en mis audiencias les digo, ¿dónde te situarías en ese espectro, ¿no? Y es importante, pues eso, ¿no? Una vida vincular que está alineada con tus disposiciones. De otra manera, pues es muy difícil. Mira, una anécdota y me callo. Hace poco cuando saqué una versión más académica de este libro, Love and Freedom en inglés, ¿no? Y me escribió el presidente de la asociación Husbands Out to Wives, que son miles de personas, de maridos, que son homosexuales, pero están casados y tienen familias y no quieren a sus mujeres y no quieren dejar la vida familiar, pero son gays. Entonces han creado una asociación a nivel mundial de miles y miles de personas que se llama Husband Out to Wives. Y me lo agradecía porque decía que muchas de las construcciones que yo ofrecía que les había ayudado para ver cómo podían manejar, ¿no? Sus situaciones de manera mejor. Y me dio una gran alegría. Me dio una gran alegría. ¿Qué más, Habla tú. Esto no sé si nos salimos de tema, pero se me ha quedado pendiente porque creo que conoces a Richard Tarnas, eres amigo porque ha hecho el prólogo de tu libro de 2002, ¿no? Y Claro.
Este verano estuvimos leyendo su precioso libro sobre eso es Cosmos y Psique, sobre como la astrología y la historia. Subrayándolo y haciendo como un resumen, ¿no? Y un diálogo, como hemos hecho con todos los libros tuyos, Jorge, que han quedado en nuestras manos. Y te quería... Muchas gracias. No sé si nos salimos de tema, pero te quería preguntar sobre esto, sobre astrología. ¿Cómo lo ves tú este tema? Sí, sí. Richard fue al principio un mentor para mí en California. Estaba en el comité de tesis doctoral, nos hicimos amigos. Bueno, tenemos muchas aventuras. Ahora somos sobre todo amigos. Pero bueno, siempre tiene ese rol para mí, ¿no? De alguien que he mirado como un referente, ¿no? Como un referente, es como un hombre del Renacimiento, sabe muchísimo de todo y además tiene una elegancia y una caballerosidad, una humildad increíble, ¿no? Es un gran amigo espiritual. Ese libro es fantástico. Yo, de hecho, escribí un endorsement y el endorsement dije algo así como, dice, bueno, hoy en día es relativamente fácil reencantar la psique, lo psicológico, ¿no? Es relativamente fácil reencantar la naturaleza, ¿no? Pero lo que la astrología nos desafía es a reencantar la misma geometría del sistema solar en el que vivimos, ¿no? Esta reivindicación tan fuerte de la astrología que va en contra, como dice Rick Charnas, en contra de todo en lo que es el corazón de la modernidad, ¿no? De descentrarnos, ¿no? Descentrarnos del centro neural, la Tierra no es el centro del universo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la astrología de pronto lo que está diciendo, para que la astrología funcionara, lo que está diciendo es que la tecnología del cosmos y de la conciencia en ese cosmos, los movimientos de cada uno de los planetas del sistema solar en relación a la Tierra están hechos de tal manera para poder guiar la evolución del alma de los 8 billones de personas que viven en el planeta y que podrían ser 16 billones. Y eso a mí me deja muy, muy alucinado. Y yo estudié la astrología primero a través de Rick Tarnas y después la he seguido por más de 20 años. Yo estoy convencido de que hay algo ahí, no es una ciencia matemática, desde luego, pero sobre todo cuando estás haciendo seguimiento de tránsitos, tanto retrospectivamente como prospectivamente en el momento adecuado y con otras personas, te das cuenta de que hay algo ahí segurísimo, ¿no? Entonces, a mí, bueno, esto es lo que os podría decir en este momento. Me parece uno de los grandes desafíos para el reencantamiento del cosmos, ¿no? Realmente, ¿no? Que es lo que estamos, en parte, también todos trabajando, ¿no? Para reencantar el cosmos en el que vivimos. ¿Tienes alguna pregunta más? Ya le hemos exprimido hoy. Sí, ya le hemos exprimido bien. Y no ha sido para ti difícil, ¿no? Ya que tus libros suelen ser libros muy de fondo y con muchas referencias y con argumentaciones muy complejas, publicar un libro que es tan de divulgación como Novogamia. Uy, qué mal, me lo pasé teta. Imagínate, después de décadas escribiendo libros con referencias bibliográficas, con tal. A ver, claro, estaba Love and Freedom, que es un libro que está toda la investigación de base detrás de Novogamia, está ahí, ¿no? Entonces fue fácil la traducción. Lo escribí en Novogamia en los meses del confinamiento en Barcelona, en 2-3 meses, ahí, pumba. Y me lo divertí muchísimo. O sea, yo creo que ya no sé si voy a escribir libros de otra manera de aquí para adelante. Sí, yo lo paso muy mal con las notas a pie de página, con la bibliografía. Prefiero evitarlas si puedo. Bueno, tenemos que decir, no sé si este vídeo lo publicaré antes o después, del encuentro transpersonal, las jornadas que haremos en Zaragoza con la Asociación Transpersonal Iberoamericana y la Universidad de Zaragoza y nosotros mismos colaborando en la organización, en donde participará también Jorge Ferrer y estaremos nosotros el último fin de semana de febrero, que nadie se lo pierda. También tenemos recién estrenada nuestra página web donde está ya el primer curso, Un Santo en tu Espejo, que ya se puede comprar, hecho que hemos dictado entre Mardía y yo. ¿Y qué más tenemos que decir? Yo quiero darle las gracias otra vez a Jorge porque de verdad ha sido muy estimulante leer tus libros, el diálogo hoy contigo, digamos que es como, no sé, un chorro de agua fresca y es como ver como muchas puertas abiertas a la creatividad, ¿no? Es esa sensación de que hay algo como que fluye mucho, ¿no? Así que queremos darte las gracias por esto. Y bueno, estamos ya fuera de tiempo porque creo que te tienes que ir corriendo, pero a lo mejor una pregunta final que es la más compleja de todas. Las personas que estén sufriendo por su forma de vivir la pareja o lo relacional, ¿les podrías dar algún consejo rápido de 1 minuto? Esto te encanta, esto de danos un consejo.
Bueno, que contacten a un profesional, a un terapeuta, pero que sea un terapeuta que sea neutral en relación tanto a la monogamia como al poliamor, que no tenga un sesgo en relación a una de las dos cosas, porque no es fácil encontrar terapeutas de pareja que no tengan un sesgo en contra del poliamor o activistas poliamorosos que tengan un sesgo contra la monogamia, ¿no? Esto es importante, ¿no? Yo creo que eso sería el primer paso que sugeriría. Esto es como eso que dices tú, ¿no? Que la clave del terapeuta es poder acoger sin juicio, ¿no? Exacto, acoger sin juicio totalmente lo que Exacto, la otra persona trae, quitándote de en medio todo lo que puedas, ¿no? Todo tu exacto. Y opiniones. estar, sí, y estar al servicio de lo que es verdad para esa persona y para cada pareja. Eso es, por eso si la terapia es verdadera, el terapeuta también tiene que verse transformado. No hay como una higiene o una asepsia científica en el ámbito de la terapia. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Este es el Aquí lo segundo vídeo dejamos. que hemos grabado con Jorge Ferrer. En el primero hablamos de psicología transpersonal, del paradigma participativo, que es una de las grandes innovaciones en el ámbito de la psicología de Jorge Ferrer, y de un montón de cosas más. Y os animo a que lo busquéis porque sinceramente creo que ha sido de los vídeos más interesantes que tenemos en el canal. Así Oye, de pues nuevo, muchas darte las gracias. gracias. Gracias y bueno, Gracias a vosotros. Gracias a vosotros y ha sido para mí súper enriquecedor. Gracias. Gracias. Bueno, pues ya sabéis por la propia dinámica del medio, si os ha interesado nuestro contenido, suscribiros al canal, dejadnos comentarios críticos también, no pasa nada. Suscribíos al canal, dejadnos el like y ya está. Gracias. Compartidlo en redes sociales. Gracias y bendiciones. Y bendiciones.